Los bosques siempre han sido lugares de misterio, extensiones vivas antiguas silenciosas. Pero hay quienes aseguran que no están solos cuando caminan entre los árboles, porque alrededor del mundo existen entidades que aparecen una y otra vez, en relatos, desapariciones y encuentros que nadie logra explicar. Los bosques siempre han sido considerados lugares antiguos, vivos y profundamente misteriosos. Mucho antes de la existencia de las ciudades modernas, ya existían historias y advertencias sobre presencias que no eran completamente animales ni humanas. A lo largo del tiempo, excursionistas, campistas y guardabosques han compartido relatos extraños que coinciden entre sí incluso cuando ocurren en regiones distintas del mundo. Personas que aseguran haber sido observadas desde la distancia, voces que aparecen en medio de la noche sin explicación, animales que se comportan de maneras imposibles y figuras que parecen desplazarse entre los árboles sin dejar rastro alguno. Cuando diferentes culturas describen experiencias similares con detalles casi idénticos, surge una pregunta inquietante. ¿Qué sucede realmente cuando alguien entra en un bosque profundo y el silencio comienza a sentirse demasiado pesado? ¿O cuando el bosque calla? ¿Qué es lo que te está acechando? En este video, intentaremos recopilar las entidades o apariciones que tienen por lugar favorito los bosques, que más se han reportado a lo largo del mundo. Una de las entidades más reportadas es conocida por muchos testigos como el hombre pálido o el observador alto. Se describe como una figura extremadamente delgada y alta, con una piel grisácea o muy pálida y un rostro difícil de distinguir. Quienes dicen haberlo visto explican que nunca parece correr ni atacar directamente. Simplemente aparece entre los árboles observando a la distancia. Muchas personas mencionan que la sensación de incomodidad comienza antes de verlo, con un silencio repentino en el entorno, la desaparición de sonidos naturales y una presión intensa en el pecho. Algunos excursionistas aseguran que al girar para volver a mirar hacia la figura esta parece estar más cerca sin haber presenciado ningún movimiento. Otros relatan que lo más perturbador es la sensación de inteligencia en su mirada, como si analizara cada paso y cada reacción humana. Después del encuentro, muchos testigos coinciden en que la sensación de ser observados continúa incluso después de abandonar el bosque, como si algo los hubiera seguido durante días. Con el paso del tiempo, las descripciones de esta figura alta y delgada comenzaron a aparecer con más frecuencia en relatos compartidos en foros, blogs personales y comunidades dedicadas al misterio. Personas de distintas partes del mundo empezaron a notar similitudes entre sus experiencias y las historias antiguas que hablaban de observadores silenciosos en zonas boscosas. La imagen de un ser alto, inmóvil y siempre presente en la distancia comenzó a transformarse dentro de la cultura popular, mezclándose con el miedo moderno a lo desconocido y con la imaginación colectiva alimentada por Internet. Fue en este contexto donde nació una de las figuras más conocidas del terror contemporáneo, Slenderman. Aunque muchos lo consideran una creación digital surgida en espacios creativos en línea, la inspiración visual y conceptual que le dio forma no apareció de la nada. El diseño de una entidad extremadamente alta, delgada, sin rasgos faciales claros y siempre vinculada a bosques o espacios solitarios refleja elementos que ya estaban presentes en relatos mucho más antiguos. Historias de figuras silenciosas observando desde entre los árboles, presencias que parecían acercarse sin moverse y encuentros que dejaban una sensación persistente de vigilancia constante sirvieron como base para construir una versión moderna del miedo ancestral. La diferencia principal fue la reinterpretación del mito en un entorno contemporáneo. Slenderman se convirtió en una figura que combinaba el folclore con la estética urbana y digital, transformando descripciones tradicionales en una narrativa adaptada a nuevas generaciones. Fotografías manipuladas, relatos ficticios presentados como testimonios y videos que imitaban grabaciones reales ayudaron a reforzar la sensación de que la figura podía existir fuera de la ficción.
Sin embargo, al analizar los elementos centrales del personaje, muchos investigadores del folclore notaron patrones que ya habían aparecido antes en historias de observadores del bosque. La inmovilidad inquietante, la presencia silenciosa y la sensación de ser observado incluso cuando la figura ya no estaba a la vista. A medida que la figura de Slenderman se volvió viral, muchas personas comenzaron a reinterpretar experiencias pasadas bajo esta nueva imagen. Encuentros que antes se describían como sombras altas o figuras pálidas pasaron a identificarse con el personaje moderno, creando una mezcla entre mito antiguo y cultura digital contemporánea. Este fenómeno demuestra cómo el miedo humano evoluciona con el tiempo, adaptándose a nuevas formas de comunicación, pero manteniendo raíces profundas en experiencias compartidas y narrativas colectivas. Algunos expertos en folclore señalan que la creación de Slenderman no fue simplemente una invención aislada, sino la manifestación moderna de un arquetipo mucho más antiguo. La figura observadora que aparece en los límites del bosque, distante pero presente, silenciosa pero consciente. La popularidad del personaje permitió que muchas historias olvidadas resurgieran y fueran contadas nuevamente bajo un nuevo nombre, conectando el miedo ancestral a los espacios naturales con el terror contemporáneo difundido a través de pantallas y comunidades digitales. Lo más interesante es que, incluso después de que Slenderman se volviera ampliamente reconocido como una creación moderna, las personas continuaron reportando experiencias que coincidían con descripciones anteriores al fenómeno en Internet. Figuras altas vistas entre árboles antes de que el personaje fuera popular, relatos antiguos que mencionaban observadores sin rostro y testimonios que describían encuentros con presencias silenciosas en bosques remotos, sugieren que la idea de este tipo de entidad ya existía en la imaginación colectiva mucho antes de tener un nombre específico. De esta forma, el hombre pálido o observador alto se convirtió en un puente entre el folclore tradicional y el terror moderno, demostrando cómo las historias evolucionan con cada generación, pero conservan elementos fundamentales que siguen provocando inquietud. Ya sea como una figura ancestral, descrita en relatos antiguos o como un icono del horror contemporáneo nacido en Internet, la imagen de una presencia alta y silenciosa observando desde la distancia continúa siendo una de las representaciones más persistentes del miedo humano hacia lo desconocido que habita en los bosques. Otra de las presencias más mencionadas en relatos de campamentos es el llamado mímico del bosque. A diferencia de otras entidades, esta no necesita mostrarse físicamente porque su principal característica es la imitación de sonidos y voces humanas. Campistas aseguran haber escuchado a familiares, amigos o incluso niños pidiendo ayuda desde la oscuridad, llamándolos por su nombre con una precisión inquietante. Lo más perturbador es que en muchos casos las personas imitan voces de individuos que no se encuentran en el lugar o que incluso están durmiendo dentro del mismo campamento. Algunos relatos mencionan que las voces suenan demasiado claras, demasiado cercanas y completamente fuera de contexto con el entorno natural. Existen testimonios en los que dos personas escuchan la misma voz proveniente de direcciones diferentes al mismo tiempo, lo que genera una sensación profunda de desorientación. En varias comunidades de excursionistas existe la recomendación de ignorar cualquier voz que no pueda verificarse visualmente, ya que seguir sonidos desconocidos en un bosque profundo puede llevar a zonas peligrosas o provocar que alguien se pierda por completo. Con el tiempo, algunos narradores y comunidades dedicadas al misterio comenzaron a relacionar estas historias con el elevado número de desapariciones que ocurren cada año en zonas boscosas de Norteamérica. Aunque muchas de estas desapariciones tienen explicaciones claras como accidentes, desorientación o condiciones climáticas extremas, el imaginario colectivo empezó a notar coincidencias inquietantes entre ciertos relatos y las descripciones del mímico del bosque. Personas que desaparecieron después de alejarse del campamento tras escuchar una voz conocida, excursionistas que fueron vistos por última vez caminando hacia la oscuridad mientras respondían a alguien que nadie más escuchaba y testimonios de sobrevivientes que aseguran haber seguido sonidos familiares hasta perder completamente el sentido de dirección.
Algunos relatos compartidos en foros y comunidades de exploradores hablan de casos donde la última comunicación de una persona desaparecida incluye referencias a escuchar pasos o voces cercanas. En varias narrativas populares, los protagonistas mencionan haber sentido una urgencia inexplicable por seguir un sonido específico, incluso cuando sabían que no debía haber nadie en esa dirección. Estas historias han alimentado teorías que conectan la figura del mímico con la idea de una presencia que utiliza la confusión y la confianza humana como herramientas para atraer a sus víctimas hacia zonas más profundas del bosque. También existen testimonios de grupos que aseguran haber escuchado el nombre de un compañero pronunciado desde la distancia mientras todos permanecían juntos en el campamento. Este tipo de experiencias ha llevado a que algunos excursionistas establezcan reglas estrictas de seguridad, como responder únicamente a señales visuales o códigos previamente acordados. Aunque estas prácticas nacieron principalmente para evitar accidentes reales y malentendidos en entornos naturales peligrosos, dentro de la narrativa del terror se han convertido en parte del folclore moderno que rodea a las entidades imitadoras. La relación entre desapariciones reales y figuras del folclore es compleja, ya que el miedo humano tiende a buscar explicaciones que den sentido a lo desconocido. En muchos casos, las historias del mímico funcionan como una forma simbólica de representar los riesgos reales de los bosques extensos, donde la pérdida de orientación puede ocurrir rápidamente y donde los sonidos pueden distorsionarse fácilmente entre árboles y montañas. Sin embargo, dentro del imaginario colectivo, la idea de una entidad que utiliza voces familiares para atraer a las personas continúa creciendo y evolucionando con cada nueva historia compartida. En relatos más recientes, algunos excursionistas describen la sensación de escuchar conversaciones completas provenientes de zonas vacías o voces que parecen desplazarse alrededor del campamento sin un origen claro. Estas experiencias han alimentado aún más la leyenda del mímico del bosque como una presencia que se adapta y aprende de quienes entran en su territorio. Ya sea interpretado como una metáfora del peligro natural o como una entidad surgida del miedo colectivo, su asociación con desapariciones ha reforzado la idea de que, en ciertos lugares remotos, el sonido de una voz conocida puede convertirse en el inicio de una historia que nadie logra terminar de contar. También existen reportes constantes de animales que presentan comportamientos extraños o imposibles. Personas que aseguran haber visto venados que se mantienen erguidos durante largos periodos, coyotes que observan fijamente sin mostrar miedo y aves que permanecen inmóviles durante horas mirando directamente a los humanos. Lo que más inquieta a los testigos no es solo el comportamiento anormal, sino la sensación de conciencia en la mirada de estos animales. Algunos relatos describen encuentros en los que el animal parece analizar cada movimiento humano con una calma antinatural. En ciertos casos más extremos, los testigos aseguran que las criaturas comienzan con una apariencia normal pero cambian lentamente su postura o movimientos hasta volverse extraños y difíciles de clasificar. Otros mencionan sonidos emitidos por estas criaturas que no coinciden con ninguna especie conocida, sonidos que recuerdan vagamente a voces humanas o susurros. Con el paso del tiempo, este tipo de relatos comenzó a relacionarse con una figura presente en varias tradiciones orales del suroeste de Norteamérica, los llamados cambiapieles o skinwalkers. Dentro de muchas historias modernas de terror, estas entidades son descritas como presencias capaces de adoptar la forma de animales para observar, acechar o desplazarse sin levantar sospechas dentro de entornos naturales. La conexión surge principalmente por la similitud en los comportamientos descritos por los testigos, especialmente la sensación de que ciertas criaturas parecen poseer una inteligencia humana detrás de la mirada y una intención que va más allá del instinto animal. En relatos contemporáneos compartidos por excursionistas y exploradores nocturnos, algunas personas aseguran haber visto animales que parecen imitar movimientos humanos de forma imperfecta, como si estuvieran aprendiendo a comportarse dentro de un cuerpo que no les pertenece completamente.
venados que permanecen inmóviles durante largos periodos observando directamente a los humanos, coyotes que caminan siguiendo senderos con una precisión antinatural o aves que repiten sonidos que se asemejan vagamente a palabras son ejemplos frecuentes dentro de estas narrativas. Aunque muchas de estas experiencias pueden tener explicaciones naturales relacionadas con el comportamiento animal o la percepción alterada por el miedo, dentro del folclore moderno se han convertido en elementos asociados con la idea de entidades cambiapieles que utilizan apariencias animales para acercarse sin ser detectadas. Algunas historias describen encuentros en los que el comportamiento del animal cambia de manera gradual, pasando de movimientos naturales a acciones que parecen calculadas, como rodear a un grupo de personas o mantenerse siempre fuera del alcance visual directo. Este tipo de relatos ha reforzado la imagen del skinwalker dentro de la cultura popular como una presencia que no solo imita la forma física de los animales, sino también observa y estudia a los humanos antes de interactuar con ellos. En varias comunidades rurales, las historias advierten sobre animales que muestran demasiada curiosidad o que permanecen cerca de los campamentos durante la noche sin mostrar señales de miedo, considerándolos señales de algo que no pertenece completamente al mundo natural. Es importante mencionar que muchas de estas narrativas modernas combinan elementos del folclore tradicional con interpretaciones contemporáneas del terror. Las historias sobre cambiapieles han evolucionado con el tiempo y, en muchos casos, se han mezclado con relatos urbanos y experiencias personales difíciles de verificar. Sin embargo, la persistencia de descripciones similares en diferentes regiones ha mantenido viva la conexión entre los animales de comportamiento extraño y la idea de entidades capaces de adoptar formas ajenas para moverse dentro del bosque sin ser reconocidas. Dentro del imaginario colectivo, la relación entre estas criaturas y los encuentros con animales imposibles refuerza una sensación constante de vigilancia. La idea de que algo puede observar desde detrás de ojos aparentemente naturales convierte cada movimiento dentro del bosque en una experiencia cargada de tensión. Ya sea interpretado como una manifestación del miedo humano hacia lo desconocido o como una extensión moderna de antiguas leyendas, el vínculo entre los relatos de animales extraños y la figura del cambiapieles continúa siendo una de las conexiones más inquietantes dentro de las historias narradas por quienes aseguran haber vivido encuentros difíciles de explicar. Otra categoría frecuente en los relatos son las sombras que se desplazan entre los árboles sin una fuente clara de luz. Muchas personas describen figuras oscuras que aparecen en la periferia de la visión y que desaparecen cuando alguien intenta mirarlas directamente. Algunos excursionistas aseguran haber visto múltiples sombras moviéndose de manera coordinada alrededor de campamentos, especialmente durante la noche o en condiciones de niebla. Estas presencias no siempre tienen forma definida, pero generan una sensación constante de vigilancia. Existen testimonios donde las personas intentaron seguir estas sombras y terminaron desorientadas, perdiendo senderos conocidos o encontrando lugares que no reconocían a pesar de haber pasado antes por ellos. La sensación general que describen los testigos es la de ser guiados hacia zonas cada vez más profundas del bosque sin darse cuenta de cómo llegaron ahí. A partir de este punto, algunos relatos comienzan a cambiar de enfoque y dejan de describir a las sombras como presencias individuales para interpretarlas como partes de algo más grande. Muchos testigos explican que la sensación que aparece después de ver estas figuras no es únicamente la de ser observados por algo oculto, sino la impresión inquietante de que el propio bosque parece reaccionar a su presencia. Árboles que crujen sin viento aparente, senderos que parecen cerrarse detrás de quienes avanzan y sonidos que surgen desde múltiples direcciones al mismo tiempo alimentan la idea de que el entorno entero funciona como un organismo vivo que percibe y responde. Dentro de estas narrativas, las sombras dejan de verse como entidades aisladas y comienzan a interpretarse como extensiones del mismo bosque, como si fueran manifestaciones momentáneas de una conciencia mayor que utiliza la oscuridad y el movimiento para explorar a quienes atraviesan su territorio. Algunas personas describen la sensación de que los árboles se inclinan ligeramente hacia los senderos mientras caminan, creando la impresión de que el espacio se estrecha a su alrededor.
Otros mencionan cambios sutiles en el sonido ambiente, como si el bosque pudiera decidir cuándo amplificar el eco de un paso o cuándo sumergir todo en un silencio absoluto. Esta percepción de un bosque vivo aparece con frecuencia en relatos donde los excursionistas comienzan a perder el sentido del tiempo. Minutos que parecen horas, rutas que cambian de forma inesperada y la impresión constante de que el paisaje se reorganiza lentamente son elementos comunes en testimonios donde las sombras juegan un papel central. En algunas historias, quienes intentan escapar de la sensación de vigilancia describen cómo cada intento de regresar al mismo punto los conduce a un lugar diferente, como si el propio entorno guiara sus movimientos sin que ellos lo notaran conscientemente. En comunidades dedicadas al senderismo y la exploración nocturna, se habla de momentos en los que el bosque parece sincronizar sonidos y movimientos de forma demasiado precisa para ser coincidencia. Ramas que caen exactamente detrás de una persona, hojas que crujen al mismo ritmo que los pasos humanos y sombras que aparecen siempre en el límite de la visión, refuerzan la impresión de que existe una inteligencia distribuida en el ambiente. Algunos relatos incluso describen la sensación física de ser observados desde todos los ángulos al mismo tiempo, como si cada tronco y cada sombra funcionaran como ojos temporales que analizan a quien se adentra demasiado. Con el paso del tiempo, esta interpretación del bosque como un ente vivo se ha convertido en una de las ideas más persistentes dentro del terror relacionado con entornos naturales. No se trata solo de criaturas ocultas entre los árboles, sino de la posibilidad de que el propio espacio actúe como una presencia consciente, utilizando las sombras como herramientas para comunicarse o para advertir que alguien ha cruzado un límite invisible. Ya sea como una metáfora del poder abrumador de la naturaleza o como una construcción narrativa que intenta explicar sensaciones intensas de desorientación y vigilancia, la idea de un bosque que respira, observa y reacciona continúa alimentando relatos donde las sombras dejan de ser simples figuras oscuras y se convierten en la manifestación más tangible de una presencia que abarca todo el paisaje. Finalmente, algunos relatos más antiguos hablan de una presencia conocida como el cazador sin rostro. Esta entidad se describe como una figura que camina con movimientos humanos pero que nunca muestra rasgos faciales claros. Los testigos suelen mencionar sonidos de herramientas metálicas, golpes contra árboles y pasos pesados en zonas donde no debería haber nadie trabajando. Muchas personas aseguran encontrar marcas nuevas en troncos cercanos a sus campamentos o huellas alrededor de sus tiendas durante la noche. Otros mencionan sonidos que imitan el ritmo de pasos humanos, pero con una regularidad demasiado perfecta para parecer natural. Aquellos que intentan seguir los ruidos casi siempre terminan en lugares completamente vacíos, sin señales de presencia humana reciente. Lo más perturbador para quienes han tenido encuentros de este tipo es la sensación persistente de estar siendo rastreados y observados desde múltiples direcciones. A partir de estos relatos surge otra conexión inquietante dentro de las historias compartidas por excursionistas y exploradores nocturnos. La aparición de figuras humanas que parecen familiares a primera vista, pero que presentan cambios sutiles o perturbadores al observarlas con atención. Algunas personas describen encuentros con individuos que se mueven con naturalidad entre los árboles, caminando como cualquier excursionista perdido, pero cuyo rostro resulta imposible de enfocar o recordar con claridad después del encuentro. Otros testimonios hablan de figuras que imitan gestos humanos comunes, como saludar desde la distancia o permanecer quietas observando, pero que generan una sensación inmediata de extrañeza difícil de explicar. En muchas narrativas modernas, estas apariciones se relacionan con la idea de mímics o imitadores de personas, entidades que adoptan la apariencia de alguien conocido o de un humano cualquiera para acercarse sin levantar sospechas. Los relatos suelen coincidir en pequeños detalles que despiertan inquietud, como movimientos demasiado rígidos, sonrisas que aparecen fuera de contexto o la incapacidad de mantener contacto visual natural. Algunas historias mencionan que el rostro parece cambiar ligeramente cuando la persona desvía la mirada, como si los rasgos nunca estuvieran completamente definidos, o como si la identidad que proyectan fuera una imitación incompleta.
Otros testigos describen encuentros con figuras humanas que simplemente carecen de rostro visible, no como una ausencia física evidente, sino como una imposibilidad de recordar características específicas después del suceso. Personas que aseguran haber hablado brevemente con alguien en medio del bosque pero que, al intentar describirlo más tarde, solo recuerdan una silueta vacía o un rostro borroso que nunca termina de tomar forma en la memoria. Esta sensación de anonimato extremo se repite con frecuencia en relatos donde la presencia aparece cerca del campamento, observando desde los límites de la luz, o caminando en silencio alrededor de los senderos sin interactuar directamente. Dentro del folclore moderno del terror, la conexión entre el cazador sin rostro y estas apariciones humanas incompletas refuerza la idea de una presencia que intenta comprender o replicar el comportamiento humano sin lograrlo por completo. Algunas historias describen encuentros en los que la figura parece aprender de quienes observa, repitiendo movimientos o patrones de conducta con una precisión inquietante pero carente de emoción real. Este tipo de experiencias ha llevado a que muchas personas interpreten estas entidades como reflejos distorsionados de la humanidad, apariciones que adoptan formas reconocibles pero que revelan su naturaleza extraña a través de pequeños errores en la forma de hablar, caminar o reaccionar. En el contexto narrativo del bosque como un espacio lleno de presencias desconocidas, las figuras sin rostro o los imitadores humanos representan uno de los aspectos más perturbadores del imaginario colectivo, ya que transforman lo familiar en algo profundamente inquietante. La idea de encontrar a alguien que parece humano, pero cuya identidad nunca se define completamente refuerza la sensación constante de vigilancia y desorientación que muchos testigos describen en encuentros dentro de entornos naturales aislados. Ya sea como una manifestación simbólica del miedo a lo desconocido o como parte de un conjunto de relatos que evolucionan con cada generación, la figura del mimic humano continúa apareciendo como una extensión directa de aquellas presencias sin rostro que caminan entre los árboles sin dejar rastro ni explicación clara. A pesar de que algunas historias pueden explicarse como malinterpretaciones, miedo o fenómenos naturales desconocidos, resulta inquietante que relatos separados por miles de kilómetros compartan detalles tan similares. Las mismas descripciones de figuras observando desde la distancia, voces imposibles que surgen en medio de la noche, animales con comportamientos antinaturales y sombras que parecen moverse con intención propia, se repiten constantemente en diferentes culturas y épocas. Tal vez muchas experiencias tengan explicaciones racionales que aún no comprendemos por completo, pero la sensación compartida por la mayoría de los testigos es la misma. Cuando el bosque guarda silencio absoluto, algo parece cambiar en el ambiente. Quizá el verdadero miedo no sea perderse en la inmensidad de los árboles, sino descubrir que algo ha estado observando desde antes de que alguien diera el primer paso dentro del bosque. Y cuando una persona finalmente abandona el lugar y mira hacia atrás, jurando haber visto una figura entre los troncos o una sombra moviéndose rápidamente, surge la duda inevitable de si realmente estaba sola durante todo el recorrido o si simplemente nunca logró ver con claridad aquello que se ocultaba entre la oscuridad. Y es en ese momento cuando surge otra reflexión inevitable que muchos narradores mencionan al hablar de los bosques más antiguos del mundo: la escala. Los seres humanos caminan por senderos que han existido durante siglos, atraviesan territorios donde los árboles han crecido, caído y vuelto a crecer durante generaciones completas, y se adentran en espacios que han permanecido prácticamente intactos mucho antes de que existieran los mapas modernos. Frente a esa inmensidad de tiempo y tamaño, la presencia humana se vuelve breve y pequeña, casi imperceptible dentro de un entorno que parece tener su propio ritmo y su propia memoria. Algunas personas describen la sensación de insignificancia que aparece cuando el bosque se vuelve demasiado silencioso, como si la naturaleza recordara cada paso dado por quienes la han atravesado y observara sin prisa a cada visitante temporal. Los troncos que superan la altura de cualquier construcción humana, las raíces que se extienden bajo la tierra durante kilómetros, y los ecos que repiten sonidos mucho después de que alguien haya pasado refuerzan la idea de que el bosque existe en una escala que supera por completo la experiencia humana cotidiana.
Dentro de esa inmensidad, cualquier sonido extraño, cualquier sombra inesperada o cualquier encuentro difícil de explicar adquiere un peso mayor, como si el entorno tuviera el tiempo suficiente para ocultar secretos que nunca serán completamente comprendidos. Cuando se observa la diferencia entre la duración de una vida humana y la antigüedad de ciertos bosques, surge la posibilidad inquietante de que muchas historias nacen precisamente de esa desproporción. El ser humano intenta comprender un espacio que ha evolucionado durante miles de años sin necesidad de su presencia, un espacio donde cada rincón puede parecer nuevo y desconocido incluso para quienes lo visitan con frecuencia. En ese contexto, no resulta extraño que las experiencias intensas y los encuentros inexplicables encuentren un lugar dentro de la imaginación colectiva, alimentando relatos que intentan dar forma a sensaciones que superan la lógica cotidiana. Tal vez por eso, cuando las personas regresan de estos lugares y cuentan lo que vieron o sintieron, sus historias oscilan entre la razón y el misterio. La magnitud del bosque permite que cualquier movimiento pase desapercibido, que cualquier sonido se distorsione y que cualquier sombra adopte formas que parecen cobrar vida propia. Y frente a esa inmensidad, el ser humano solo puede observar, interpretar y narrar lo que cree haber experimentado, sin poder asegurar completamente si aquello que vio fue una coincidencia, una ilusión o algo que existe más allá de su comprensión. En un entorno tan antiguo, vasto y complejo como un bosque profundo, donde la presencia humana representa apenas un instante en comparación con la escala del tiempo natural, quizá no sea tan extraño que surjan historias donde lo imposible parece posible. Y cuando alguien se detiene por última vez antes de abandonar el sendero, observando la inmensidad verde que continúa mucho más allá de lo visible, puede surgir una pregunta silenciosa que nunca encuentra respuesta definitiva. Si el bosque ha existido durante tanto tiempo sin necesidad de ser entendido, ¿cuántas cosas podrían haber estado ahí desde siempre sin que nadie lograra nombrarlas jamás?